Buenas tardes, apreciadas mujeres. Continuamos con la Escuela de Formación en Incidencia Política con Enfoque de Género de la Subsecretaría de Equidad de Género de Santiago de Cali. El equipo a cargo es el equipo de Empoderamiento Político y Social con nuestra coordinadora Diana Betancourt, nuestra compañera Diana Romero, nuestra compañera Tatiana Millán y quien les habla, Chirley Ruiz. Bienvenidas. Arrancamos nuevamente con nuestro tema número 2, la interseccionalidad que hace parte del módulo 1. La interseccionalidad es un concepto que alude al cruce y encuentro de múltiples dimensiones de opresión experimentadas por las mujeres y otros grupos sociales en razón a su condición de género, raza, clase, entre otras. Es decir, la interseccionalidad es una perspectiva teórica y metodológica que da cuenta de la percepción cruzada de las relaciones de poder que producen los sistemas de género, clase social y raza, entre otros. Estos últimos son sistemas de poder que funcionan de forma constante y permanente sobre una persona o población, determinando el acceso a sus derechos. No es lo mismo una mujer negra o indígena con 5 hijos sin trabajo remunerado que llega del campo a la ciudad y que tampoco tiene un nivel educativo alto, en comparación con una mujer blanca de estrato socioeconómico 5 o 6, sin hijos, con un ingreso económico alto debido a que es profesional. Entonces aquí damos un ejemplo de que así ambas sean mujeres, no tienen las mismas condiciones. Ese cruce de elementos de género, clase, raza, orientación sexual, nivel educativo, son las que hay que tener en cuenta a la hora de la garantía de los derechos. Un análisis interseccional examina las categorías y sistemas de poder o varios niveles e interroga las interacciones entre ellos. La subalternidad es una forma relacional e interseccional de entender la dominación y la exclusión. Su principal teórico fue Antonio Gramsci y después fue retomado por varios grupos de estudios hindúes y africanos para comprender cómo los procesos globales capitalistas crean una simultaneidad de relaciones de dominación. La subalternidad es una categoría que habla de la dominación económica, pero también de la dominación simbólica y cultural. La colonialidad del poder o colonialismo hace referencia al patrón mundial de dominación dentro del modelo capitalista que inicia con la colonización, es decir, cuando llegaron los españoles aquí a América, Suramérica, a dominar a los indígenas, a las indígenas que vivían en aquella época. Y se extiende ese colonialismo hasta el día de hoy. ¿Cómo se extiende ese colonialismo? Por medio de la racialización de los grupos humanos. ¿Cuáles son los grupos humanos que han sido racializados? Sobre todo los afrocolombianos e indígenas, mestizos o campesinos. Esto dio lugar a clasificaciones sociales.
Entonces se decía que los europeos y las europeas eran los superiores, la clase dominante, la clase inteligente, la gente blanca con dinero, y que los inferiores son los dominados y dominadas, los no europeos, los no blancos de acá del sur. De esta manera, empiezan a controlar los territorios y los recursos, dando lugar a una colonialidad política y geográfica, una relación con base en el capital de trabajo, que va a dar lugar a clases sociales diferenciadas, racializadas y distribuidas por el planeta. Ahora bien, en el marco del sistema capitalista se da la plusvalía. Y esta plusvalía está asociada a las formas de trabajo esclavo y femenino, el trabajo doméstico, y en esa esclavización se hace un control sobre los cuerpos, se hace un disciplinamiento de los cuerpos. En el colonialismo y en la colonización, según Ochi Curiel, que es una feminista radicada aquí en Colombia, profesora de varias universidades que vive en Bogotá, ella dice que las mujeres racializadas, es decir, sobre todo las mujeres negras e indígenas, ocupan el último eslabón de las dominaciones al ser esclavizadas, sexualmente abusadas, condenadas al trabajo doméstico sin recibir pago. Simbólicamente, la mujer subalternizada o subordinada pierde sus ventajas simbólicas como mujer creadora, conectada con la madre tierra, conectada con el simbolismo de diosa madre. En muchos casos se pierde la perspectiva matrilineal. El cuerpo de las mujeres pasa a ser reproductor de la fuerza de trabajo. Tienen hijos e hijas que también fueron esclavizados. Ahora hablemos del concepto de raza. La idea de raza surge con el racismo como ideología y fenómeno social moderno. Desde el punto de vista doctrinario y religioso, el racismo tiene sus orígenes en el debate teológico que sucede en el siglo XV en el contexto de la colonización y esclavitud impuesta por Europa en América y África. Primero surge la teoría monogenista, con base a la idea de que todos los seres humanos descienden de Adán y Eva. En esa lógica, los nativos americanos fueron considerados como seres inferiores, es decir, los indígenas fueron considerados como seres inferiores, lo mismo los negros y las negras que fueron traídos de África. Entonces, tanto las negras como los indígenas eran considerados no descendientes de Adán y Eva y que por supuesto no tenían alma, por tanto no se asumían como seres humanos, sino que nos veían como si fuésemos animales. Posteriormente, la teología colonial en torno a la población africana justificaba la esclavitud asumiendo que los y las negras eran hijos de Cam, el hijo negado de Noé, argumentando que había nacido negro por una maldición y que por decisión divina estaban destinados a la servidumbre y la esclavitud. Ideas que se mantuvieron durante siglos y siglos en la tradición judeocristiana. Igualmente pasó en la época del iluminismo. El darwinismo justifica la idea de razas superiores y razas inferiores. Así, las razas superiores, por supuesto, eran los europeos y las razas inferiores era la gente que estaba en los continentes del sur, África y América. Y así en muchas ciencias hasta nuestros días defienden la idea de que hay unas razas superiores y unas razas inferiores. Unas razas superiores que son seres humanos, es decir, la gente blanca, de ojos azules, con medidas de 1,80, y personas que no son humanos, sino que son más bien parecidos a los animales, que son los negros, las negras y los indígenas. Eso todavía pervive, persiste hasta nuestros tiempos.
Por otra parte, está el concepto de etnia. El concepto de raza fue reemplazado por el concepto de etnia para referirse a las características culturales de diversos grupos humanos, tratando de superar el concepto de raza que generó odio entre las personas. Entonces, así se dice que raza es igual a naturaleza y que etnia es igual a cultura. Sin embargo, este nuevo término esconde una trampa. El concepto de etnia esconde una trampa, dice Ochi Curiel, porque minimiza el fenómeno del racismo y niega que las comunidades y grupos étnicos son también construcciones sociales y se tiende a un relativismo cultural que percibe a las etnias como si fuesen entidades específicas y autónomas, dando como resultado la creación de estereotipos, la tendencia al comunitarismo, al integrismo, por tanto promueve y profundiza el racismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de raza es negativo porque conllevó al racismo y conllevó a que la gente se odiara entre la gente, ¿sí? Y que supuestamente los grupos de gente blanca, la gente bonita, la gente que tiene dinero, la gente que tiene poder y la gente que no es blanca, es decir, los negros, indígenas y campesinos, es la gente que no tiene dinero, es la gente que no sabe nada. Entonces, esas diferenciaciones lo único que genera son odios y por eso ese concepto de raza está mandado a recoger. Ahora bien, se está utilizando el concepto de etnia, pero también hay que tener cuidado porque no se trata de negar, el racismo existe y hay que contrarrestarlo. Y cuando se utiliza el concepto de etnia, también tenemos que tener cuidado porque tenemos que considerar que todos somos seres humanos y que todos y todas merecemos derechos y vivir con dignidad. Entonces, el sistema capitalista que tenemos acá en Occidente, en Norteamérica, en Suramérica, genera pobreza. Pobreza comprendida como la condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para sobrevivir. La pobreza está relacionada con las distintas condiciones de insatisfacción y privación del ser humano, y su medición se fundamenta en la capacidad adquisitiva o en el acceso a los servicios públicos. Ahora bien, hemos hablado de pobreza, pero partimos de la afirmación de que el ser humano no nace pobre, el sistema lo empobrece. ¿Cuál es ese sistema que empobrece a los seres humanos? El sistema capitalista. Entonces vamos a hablar de empobrecimiento como el proceso histórico del sistema capitalista mundial en su etapa neoimperialista, en la fase de globalización, con las características de mercantilización y pauperización de la pobreza. Surge el sistema capitalista que olvida la solidaridad entre los seres humanos y otros seres vivos. El sistema capitalista explota, excluye, margina y sus reglas se basan en la competencia y supremacía del comercio. Por ejemplo, los países del norte roban y explotan a los países del sur. Por ejemplo, como pasó en la etapa colonial. Lo que hizo España fue llegar a Sudamérica y ellos no nos hicieron ningún descubrimiento. Ellos los que vinieron fue a sacar el oro de acá, de nuestras mujeres y hombres indígenas y llevárselo a España. Y con eso vivieron muchísimos años. Es decir, las clases ricas explotan a las clases pobres. Las empresas dan la espalda a los débiles. Las políticas públicas son asistencialistas. La riqueza se concentra en solo unas pocas personas. Todo ello genera inequidad, desigualdad y no acceso a derechos. Y por lo tanto, no hay mejoramiento de la calidad de vida. En cuanto a la matriz de dominación, este concepto se relaciona con todas las dominaciones y aclara que éstas deben ser analizadas en su interseccionalidad, en el racismo, en el sexismo, en el heterosexismo, en el clasismo que afecta sobre todo a las mujeres y otros grupos sociales subalternos con múltiples opresiones.
A lo largo de la exposición hemos utilizado la palabra mestizo, que hace referencia a un término político identitario que se opone al concepto nacionalista del mestizaje como la unión de razas de manera funcional. Este concepto critica al nacionalismo mexicano y al racismo norteamericano. Cuestiona las limitaciones de las identidades esencialistas y auténticas en el marco de la imposición del capitalismo global y el tercermundismo, y aboga por identidades que reconozcan las implicaciones políticas de subyugación racial y sexual. Por su parte, la americanidad denuncia la latinidad como una nueva forma de eurocentrismo, pues subestima las dimensiones indígenas y negras en la construcción de Abya Yala. El Abya Yala, comprendido como un proceso histórico de resistencia, de creación y recreación de nuevas formas culturales en su interseccionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no existen los purismos, que no existe solamente un grupo humano, sino que somos precisamente esa mezcla de personas negras, afros, palenqueras, raizales, gitanos, indígenas, campesinos, blancos. Somos todo eso al tiempo y con muchos factores particulares que hay que analizar según cada caso. Ahora bien, frente a este sistema colonialista, capitalista, patriarcal, ¿qué debemos hacer? Descolonizar. ¿Qué es lo que hay que descolonizar? El pensamiento, el sentimiento a nivel personal y colectivo y luego seguir con la descolonización del sistema económico, político, social, ambiental. La descolonización significa entender el proceso histórico de subalternización de los pueblos del tercer mundo en la complejidad de las relaciones y subordinaciones que ejercen sobre aquellos considerados otros y otras. ¿Quiénes son esos otros y esas otras? Pues los que vivimos en el sur. ¿Quiénes vivimos en el sur? Por ejemplo, la gente de África. ¿Quiénes vivimos en el sur? Por ejemplo, las personas de Sudamérica, articulando ese análisis con categorías como raza, clase, sexo, sexualidad, origen, nivel educativo, entre otras categorías, para comprender los procesos de aculturación, pero también de resistencias dentro de los marcos del proyecto colonial capitalista patriarcal modernizador. Y así seguir generando esas resistencias, porque lo que tenemos que defender es la dignidad de la vida, el buen vivir y el buen existir de todos y todas. Seguimos con la propuesta de descolonización desde la versión de Ochi Curiel, y ella dice que es una posición política que atraviesa el pensamiento y la acción. Óigase bien, el pensamiento se tiene que convertir en acción individual y colectivo. Nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mundo, y que crea una especie de cimarronaje intelectual, de prácticas sociales y de la construcción de pensamiento propio de acuerdo a las experiencias concretas que vivimos estos de acá de los países del sur, reconociendo lo que realmente somos, reconociendo nuestras raíces, apropiándonos de ellas y superando esa colonización, esa dominación que tienen los del norte hacia las personas del sur. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro módulo 1, tema 2, la interseccionalidad, que se cruza con otros conceptos como colonialismo y el sistema capitalista, que son los que hay que contrarrestar, reconociendo lo que somos, nuestras raíces, y amando lo que hemos construido. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Se despide su servidora, Shirley Ruiz, y contenta de estar hablando de estos temas, de estas propuestas maravillosas,
que se convierten en praxis individual y colectiva. Hasta pronto.